Jairo, en la sala de Jairo, por el bienestar de la comunidad. La sala de Jairo, la sala de Jairo. Hola comunidad, ¿qué tal? Este programa, la entrevista que viene ahora, es de interés para todos ustedes, porque estamos en la era del conocimiento y nosotros aportamos estos contenidos para que usted esté informado, tenga conocimiento, tenga una ilustración acerca de temas importantes para todos los colombianos, para todos en general. Hoy vamos a hablar con el doctor Jaime Acar. El doctor Acar es PhD en Ciencias Económicas de la Universidad París-Dauphine, economista y máster en Comercio Internacional. Quizá ustedes han visto por ahí en los periódicos o en la radio o en la televisión que nosotros, es decir, Colombia, se demoró 5 años haciendo una tarea para ingresar a la OCDE. Bueno, ustedes dirán, ¿y esto qué es? Eso es lo que vamos a entregar en la era del conocimiento para que ustedes estén informados. Profesor, bienvenido. Muchísimas gracias por esta invitación, Jairo. ¿Cómo ha estado? Muy bien, afortunadamente. Bueno, señor, muy bien. Bueno, ¿qué es la OCDE? Bueno, como su nombre lo dice, es la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. Es una entidad de carácter multinacional, de carácter multilateral, con sede en París y donde se reúnen los países desarrollados para debatir políticas públicas, discutir los temas de interés, los temas calientes del momento y hacer recomendaciones de políticas públicas. Evidentemente Colombia no es un país desarrollado. Seríamos un poco la excepción en este selecto club de naciones comprometidas. Ahora, profesor, le preguntaré algo acerca de ello. ¿Y cuándo nace la OCDE? Pues la OCDE nace con principios de los años 60. Fue una institución creada en el momento para hacer que los recursos que enviaba Estados Unidos a Europa para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial fueran administrados correctamente y fueran utilizados en aquellos proyectos que fueran económica y socialmente más rentables. Evidentemente, una vez se supera toda esa fase de reconstrucción de Europa, la OCDE va cambiando su rol y su filosofía y sus objetivos. El plan Marshall, que da origen precisamente a la creación, ¿lo va a hacer economistas de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos en esa época? Sí, en efecto, era el reconocimiento de Estados Unidos de que el comunismo avanzaba fuertemente en Europa Oriental y de que era necesario restablecer el orden económico, la capacidad productiva de las naciones que habían quedado azotadas después de la guerra, que habían sufrido fallas casi que irreparables en su infraestructura, de manera que Estados Unidos lo diseña no tanto como una obra de caridad para ayudar a los países que habían quedado mal en la guerra, sino como una estrategia también para poder mantener activo el capitalismo en el mundo, ante la amenaza que en ese momento representaba el comunismo de la Unión Soviética. Sí. ¿Y se crea, profesor, con qué fondos? Fondos del contribuyente americano, ¿no? O sea, era dinero de el los mismo americanos. estadounidense. Sí, sí, claro. En impuestos. Los impuestos que pagaban los americanos, esos impuestos fueron, digamos, a parar como fondos, regalos, porque finalmente no fue deuda, fueron ayudas a la Unión Europea en su mayor parte. A la Unión Europea no, a los países europeos del momento. Y la inyección que necesita un organismo como este, ¿lo sigue prestando Estados Unidos? Es decir, económicamente, ¿sigue Estados Unidos allí? No, actualmente la OCDE se financia de forma muy distinta con la contribución de todos sus miembros. Digamos que no es un banco, que eso es algo que hay que aclarar. La OCDE es más bien, si lo pudiéramos asemejar a algo
sería un enorme centro de investigación y de creación de conocimiento en las áreas de economía, de derecho y pues en temas tan importantes como el medio ambiente o la protección de los trabajadores, la infraestructura, en fin, hay muchísimos tópicos, muchísimos temas. Pero es más bien, hoy no es un banco, hoy es más parecido como a un centro de investigación. Nuestro invitado hoy de la Universidad Javeriana, profesor de Economía allí, precisamente, estamos hablando de la OCDE, del ingreso de Colombia a la OCDE, porque en este mundo de la información en que estamos, uno recibe tanta información, nosotros aquí la procesamos y decimos, bueno, vamos a hablar de esto para ponerlo en conocimiento, para dar la información, porque estamos en la era realmente del conocimiento. Eso es lo que pretendemos. Ya regresamos con el profesor Jaime Ácar aquí a la sala de Jairo. Doctor Ácar, cuando investigué algo acerca de los países miembros, dije, uy, pero bueno, esto es que una pretensión muy orgullosa, esto es una utopía, esto es qué, es decir, Colombia es un país subdesarrollado, porque es que en la organización hay países como Suecia, como Suecia, como Estados Unidos, como Canadá, como Italia. Entonces, uno dice, bueno, una tarea de 5 años para hacer esto. Por ejemplo, doctor, una persona de clase media o de estrato 2, de estrato 1, que no me esté viendo en este momento, dice, bueno, ¿qué carajo? ¿Eso en qué me va a beneficiar a mí? Esa es una pregunta bien importante. Bueno, sí nos afecta a todos, evidentemente no es un hecho menor, es una noticia muy importante que lamentablemente ha pasado un poco desapercibida, por eso la importancia de tener estos espacios de comunicación. Ajá. Como pudimos ver por los países que usted citó, Sí. en esta organización básicamente, con algunas excepciones, México y Chile probablemente, todos los demás países son economías realmente desarrolladas. Y Colombia sería, ahí sí, porque Colombia está en un nivel de desarrollo incluso inferior al de México y de Chile, el país menos desarrollado que está en esta entidad. Ahora, ¿cómo nos afecta? Pues nos cambia el punto de referencia. Al pertenecer a la OCDE, ya nos andamos comparando más con Venezuela, con Ecuador, con Perú, o con los países de África, o con India, o con Camboya, o con Vietnam, sino que empezamos a compararnos con países que realmente tienen un nivel de desarrollo y por consiguiente unos estándares de calidad en sus políticas públicas realmente elevados. Y obviamente es la oportunidad para debatir, para aprender, para mirar cómo esos países lo hacen y tratar de llegar pronto a los estándares que esos países tienen. Ahora, pronto es un decir, sabemos que Colombia tardará décadas si es que en algún momento llega a los niveles de desarrollo medio de estas naciones. Pero sí es un punto de referencia distinto y nos invita a mejorar. Digamos, es como si pasáramos de jugar en la segunda B
del fútbol, donde éramos el mejor de la segunda B o estábamos entre los 5 mejores de la segunda B y pasábamos a la primera división. Y claro, en la primera división están esos equipos que son invencibles y Colombia queda un poco rezagada, pero bueno, los partidos van a ser mejores y el nivel y la calidad de nuestras políticas públicas debe mejorar al estar codeándonos con países que realmente saben hacer bien sus políticas económicas y están comprometidos con la lucha contra la corrupción, con el respeto del medio ambiente, con los altos estándares. Muy buena analogía, profesor, pero esa información de las políticas públicas de esos países desarrollados, nosotros, ¿cómo las vamos a recibir de la organización? Bueno, lo primero es que lo importante de estar ahí es que Colombia será un objeto de observación. Es decir, cuando se hacen los estudios, aparecerá Colombia. Nos examinarán en más de 30 temas diferentes y siempre publicarán cómo está Colombia con respecto a todos los demás países de la OCDE. Eso quiere decir que habrá información de altísima calidad, información económica de altísima calidad para que nosotros los colombianos, nuestro gobierno, tome las decisiones, pero vamos a tener un nivel de diagnóstico, un nivel de proyecciones económicas realmente bueno en estos momentos. Pero eso es a discreción del gobierno de turno. Sí, claro, es decir, totalmente. No es una obligación. No es una obligación para nada. Simplemente estamos ahí porque Colombia ha manifestado su intención de no ceder al populismo, a las prácticas económicas que lo que buscan es satisfacer un electorado haciéndoles promesas y más bien realizar políticas económicas sostenibles, correctamente financiables, preservando el medio ambiente, mejorando la calidad del trabajo, ayudando a la formalización de la economía, sí. Un montón de criterios que son los criterios que tiene el primer mundo o los países desarrollados para su funcionamiento. Pero no está obligado el gobierno a tomar ninguna de las recomendaciones que hace la OCDE, es potestativo. ¿Y ellos no se cansarán algún día de informarnos por dónde es el camino? Y si nosotros no tomamos las medidas, no se cansarán nunca de decirle a Colombia cómo nos sacarán y no nos sacarán. No nos sacarán. El profesor Jaime Ácar de la Javeriana, ¿qué es la OCDE? Nos gastamos 5 años haciendo tareas y además nos dejaron otras 15 tareas para cumplir. La organización, perdón, eso se llama la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Ya regresamos a la sala de Jairo. Eso quiere decir que a Santos se le metió eso en la cabeza, 5 años estuvo y dijéramos que eso hay que reconocerlo. Eso hay que reconocerlo. Yo fui muy escéptico todo el tiempo. Jamás pensé que nos fueran a aceptar. Bueno, era un buen indicio ya que la OCDE, claro, sí. Es un club muy exigente y Colombia no cumple prácticamente en ningún criterio para estar ahí. Entonces, ¿entramos como haciendo chancuco o qué? Pues entramos porque, yo lo pienso de esta manera, entramos porque a Colombia la han venido observando todos los organismos multilaterales, FMI, Banco Mundial, BID, OMC y por supuesto la OCDE, aunque está concentrado en sus países miembros, también miraba posibles candidatos a entrar a la organización. Toda organización quiere hacerse más grande, crecer. Y seguramente fue interpretado que Colombia era un país que al menos en materia económica estaba muy comprometido con buscar soluciones creíbles, no fantasiosas,
con realizar políticas económicas sustentadas en las verdaderas posibilidades del país y buscando el progreso del país. A su vez, Colombia es un país que ya va a tener una tradición democrática de largo plazo. No es perfecta nuestra democracia, pero vamos sosteniendo las instituciones democráticas, el pluralismo. También Colombia fue un país que inició un proceso de paz con Juan Manuel Santos y que mostró su compromiso con la reconciliación, la armonía entre los diferentes colombianos, y esto le dio pues una credibilidad al país frente a estas otras naciones que, digamos, compraron el compromiso de Colombia de posicionarse como un país correcto en sus prácticas públicas. Esto quiere decir entonces que los países que integran el club, países desarrollados, tienen un modelo económico que no lo van a cambiar. Es decir, le quiero preguntar esto, profesor. Por tener la democracia, una democracia, si bien no perfecta, como se lo ha señalado, por las políticas monetarias que ha tenido Colombia, digamos, conseguimos el chulito de ok o bien para que ingresáramos. Y un lobby extraordinario. Un lobby. Una gestión de diplomacia impecable. Se lo hizo la canciller. Catalina Crane, la canciller, el propio Juan Manuel Santos. Y bueno, yo estudié en París, en Francia. ¿Cómo no? Eso le iba a preguntar. Y usted hizo su doctorado allá. La percepción que hay en Francia de los colombianos es inmejorable. O sea, los colombianos realmente que estamos allá o que hemos estado allá y que están allá, siempre están dando una buena imagen de Colombia. Los estudiantes de economía que hacen maestría, que hacen doctorado, siempre dejan una muy buena percepción, y eso también contribuyó. Por ejemplo, hay datos de las alianzas francesas más grandes del mundo. La Alianza Francesa de Bogotá aparece incluso por encima de la de Nueva York o por encima de la de Río de Janeiro en muchas ocasiones, lo que indica que Colombia también tiene una relación con Francia muy muy cercana, que viene de hace mucho tiempo y que se fortalece cada día. Entonces, al tener una buena imagen con el país sede de esta organización, eso también nos ayudó a que fuésemos aceptados. Por ser el país sede de la organización, el gobierno francés, digamos, es el que lidera. No, el gobierno francés tiene, digamos, que el mismo nivel de compromiso que puede tener el gobierno alemán, el gobierno colombiano ahora. Todos los gobiernos están ahí para dialogar, para hacer una revisión entre pares, para mostrar qué están haciendo bien y señalar a los que están haciendo las cosas mal. Pero no es, la OCDE no es una entidad que dependa del gobierno francés en ninguna situación. Obviamente recibe fondos de todos los países, no solo de Francia. ¿Qué personas con qué perfil nos van a calificar sobre las recomendaciones que ellos nos hicieron? Bueno, una de las instancias más altas son las discusiones entre ministros. Nuestro ministro de Economía o de Hacienda, como le llamamos aquí, estará constantemente en comunicación con los demás ministros de Finanzas de los otros países, y ellos les van a decir: ve, ustedes cómo están recaudando sus impuestos, porque están construyendo un esquema de recaudo que parece ser regresivo en vez de progresivo. Nos indagarán y nos mostrarán. Los que lo están haciendo mejor siempre mostrarán sus buenas prácticas y querrán ser emulados, sin que eso constituya nunca una obligación. Ahora también hay grupos de expertos, paneles de economistas, investigadores, ingenieros, abogados. Todos ellos están allá todo el tiempo discutiendo, mirando las cifras, haciendo estudios. La OCDE publica más de 250 estudios en materia económica al año, lo que es una producción impresionante en más de 25 temas distintos. Bueno, la era del conocimiento sobre la OCDE, querida comunidad de la Sala de Jairo, ya regresamos con nuestro invitado, el profesor Jaime Ácar.
Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Profesor, como una de las recomendaciones es recaudar más impuestos, viene como anillo al dedo para este gobierno, porque eso es de lo que se habla, que va a haber una reforma tributaria. Pero yo he escuchado toda la vida como ciudadano y como periodista, no docto en la economía, sino en la economía del hogar. En la que es la más difícil. Es la más difícil. Entonces, sí, toda mi vida que hay una reforma tributaria, que una reforma tributaria, que otra reforma tributaria. ¿Por qué hacemos en Colombia tantas reformas? Sí, pues esa seguramente será una de las recomendaciones que escucharemos más a menudo. Hay que crear una estructura tributaria que sea más estable y que garantice pues unos recursos más permanentes. Ahora, ¿por qué Colombia se ve constantemente en la necesidad de hacer una reforma tras otra? Pues porque lamentablemente, aunque hemos mejorado en no hacer que las finanzas públicas dependan de ingresos transitorios o rentas petroleras o carboneras, no hemos hecho una reforma realmente de fondo, sino que paulatinamente, según se van dando las necesidades, vamos corrigiendo o lo que se llama, vamos haciendo como pañitos de agua tibia, apagando los pequeños incendios que se van generando, pero no hacemos una, digamos que una purga preventiva o una reforma estructural suficientemente profunda que garantice unos ingresos más permanentes y más estables y sobre todo que no sean regresivos sino progresivos. De eso se molestan los empresarios, diciendo Claro. que no hay una estabilidad jurídica en el país. ¿Tienen ellos razón? Tienen razón, la estabilidad en las reglas de juego es primordial. Es importante que inversionistas nacionales y extranjeros conozcan con qué tasa impositiva se van a enfrentar, tanto en el impuesto a las ventas, el IVA, como en los impuestos a las utilidades, a la repatriación de dividendos, a los impuestos que se cobran sobre las utilidades de las empresas, en fin. Todo esto es muy importante que haya una estabilidad. La incertidumbre es la peor enemiga de la inversión. La inversión es amiga de la estabilidad. Y entre otras cosas, este también es una de las grandes ganancias que nos da pertenecer a la OCDE. Le transmite a los inversionistas extranjeros la idea de que Colombia es un país comprometido con la estabilidad institucional. Doctor, y todas estas buenas nuevas, ¿por qué han quedado así como por allá, como en un segundo, tercer plano? Si estas cosas son tan buenas para Colombia, ¿por qué no se destacan como debe ser? Pues yo creo que el timing fue muy interesante, ¿no? Si hubiéramos entrado a la OCDE en enero o febrero, yo creo que hubiéramos estado hablando de eso hasta el cansancio. Pero como la noticia vino muy cerca de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y después la segunda vuelta, que también fue muy cerca de la primera, y añádale el Mundial de Fútbol, pues lo que ha habido es tema de conversación muy distinto a estos temas económicos que realmente son los que nos deberían tener mucho más inquietos, ¿no? Por las repercusiones que tienen en nuestro futuro y en nuestra calidad de vida. Sí. Tengo para el siguiente bloque una pregunta también dentro de estas recomendaciones, porque pues Colombia, así como usted lo señala ahora, ha quedado en el último puesto. Entonces, una generación, se puede considerar que una generación está o se hace válida en 30 años o menos. Yo creo que Colombia no va a llegar en 30 años al nivel medio de desarrollo, de renta per cápita. Que es posicionar la clase media, ¿cierto? Sí, yo diría media alta porque estamos comparando ahí en la OCDE con un grupo de países muy ricos. Ahora, en materia de desarrollo de Colombia, Colombia es un país de renta media. No somos no somos el país más pobre del mundo, ni estamos en el grupo de los países más pobres del mundo, pero tampoco tenemos un nivel de vida o una renta per cápita suficientemente alta
como para pensar que somos clase media. Y digamos que estamos más cerca de la clase media baja que de la clase media alta, a pesar de todo el compromiso con las políticas económicas y con la democracia que hemos mencionado. O sea que llegar a un desarrollo pleno no lo vamos a ver ni usted ni yo, mucho menos yo. Pues podemos ver progresos en puntos muy concretos. Por ejemplo, ¿por qué no instaurar rápidamente políticas que nos pongan al tope de los países desarrollados en materia de reciclaje de basuras o de respeto al medio ambiente? Hay aspectos en los que podemos llegar rapidísimo podemos llegar muy rápido a donde están los más altos, los países más desarrollados. Hay otros aspectos que tomarán mucho más tiempo, por ejemplo, que podamos darnos unas 4 vacaciones al año como se la dan los suizos o los franceses, digamos, eso está muy lejos de pasar, pero sí podemos ir mejorando en muchísimos aspectos. El profesor Jaime Dacar, sobre el ingreso de Colombia a la OCDE y los beneficios. Y hay cosas muy importantes que vamos a destacar: medio ambiente, el reciclaje, por ejemplo, lo de los salarios también. Es decir, es salir de esa parte el estrato de la gente pobre, digámoslo así. Puedo encontrar otra palabra de pronto mejor. De la gente pobre, trasladarla a la clase media alta. Esa es una de las cosas que se pretenden, amén de otros propósitos supremamente importantes. Ya regresamos a la sala de Jairo. Mi nombre es Alexander Durán, yo soy el secretario de Salud del municipio de Santiago de Cali. Estamos aquí en la sala con Jairo. Queremos invitarlos a que vacunen sus niñas entre los 9 y 17 años contra el virus del papiloma humano. Es una vacuna totalmente gratuita que usted simplemente tiene que ir a su IPS y hacérsela colocar o firmar el consentimiento informado cuando adelantamos nuestras jornadas de vacunación en nuestros colegios. Venga y acompáñenos en nuestras jornadas de vacunación. Entramos, doctor, al ping-pong de preguntas y respuestas. Regular las sociedades holding de los conglomerados financieros, ¿esto qué es? ¿Qué compromiso tenemos allí? Pues básicamente evitar que hayan monopolios, nivelar el terreno de juego de la competencia en la banca, impedir, no sé si usted conoce la noción de too big to fail. Cuando hay conglomerados bancarios demasiado grandes, estos pueden tomar decisiones, algo que se llama riesgo moral, conceder créditos a diestra y siniestra sin verificar la capacidad de pago de las personas a las que se están otorgando esos préstamos. Y como esos bancos son tan grandes, pues no se les puede apretar, porque si los quiebras, te llevas a toda la economía en su conjunto. Entonces siempre hay que mantener un sistema financiero. Puede que haya unos oligopolios, pero no pueden ser tan grandes. Hay que regularlos. Hay que regularlos. Entonces, Luis Carlos Sarmiento no ha podido recibir bien la noticia. Pues digamos que paradójicamente es del interés de Luis Carlos Sarmiento que esto suceda así. Porque muchas veces cuando los bancos crecen tanto, no significa que van a tener ni más utilidades y sí que pueden terminar en serios aprietos. Es como una autodisciplina para Sarmiento para que le vaya mejor. Bueno, eso sí lo entenderán ellos de que les vaya mejor. Profesor, ¿qué le dice usted a sus estudiantes cuando el mundo de los científicos sensatos dice que nosotros no podemos extraer más productos del subsuelo, de los commodities, en fin? Es decir, en el caso del petróleo, el oro, el carbón, no podemos, tenemos que cambiar a otros productos, diversificarnos, porque de la economía del petróleo no vamos a vivir. Pues, si usted ha ido a la playa o al río Pance, usted es muy consciente de lo feo que es ver el plástico circulando en las aguas. ¿Y por qué está pasando eso? Porque estamos haciendo desastres con nuestro medio ambiente. Y una de las cosas que estamos haciendo con nuestro medio ambiente es sacar de él más recursos de lo que él nos puede proporcionar.
hay recursos como el oro, los diamantes, el petróleo, que son no renovables. Una vez extraídos, se acaban y no hay más. Pero con el petróleo, paradójicamente, es interesante. Hay estudios que demuestran que muchísimo antes de que se acabe el petróleo, habremos creado tanto CO2 en la atmósfera que habremos aumentado la temperatura media de la Tierra en más de 2 grados, generando un cambio climático que nos autodestruiría la economía y la forma en la que vivimos. Entonces, tenemos que respetar el medio ambiente. El Papa Francisco lo ha dicho claramente, es el compromiso más importante que tenemos nosotros es con la preservación también del medio ambiente donde vivimos. El fracking, una práctica terrible, que son mucho más los costos ambientales que los beneficios económicos que nos puede traer. Que está empleando Estados Unidos y acá nosotros también. Y Colombia ahora quiere seguir esa misma lógica. No tenemos necesidad. Bueno. Podemos defendernos con otras fuentes de energía alternativas. Profesor, si en esta coyuntura económica vivimos todavía del petróleo, entonces usted como economista, como doctor en ciencias económicas, ¿qué vamos a hacer? Pues el petróleo lo seguiremos extrayendo y vendiendo por unas décadas, 1 década, 2 décadas más. No podemos renunciar a esa fuente tan importante de divisas. Pero desde ya tenemos que reconocer que es que el mundo del petróleo ha llegado al tope. O sea, los países del mundo están buscando crear carros eléctricos, modos de desplazamiento muy distintos. Por lo cual el petróleo será puesto hacia un lado, lo mismo que el carbón, por fuentes de energía alternativas, y Colombia no puede andar pensando en que va a seguir vendiendo dentro de 30 años también petróleo y seguir viviendo de las rentas petroleras. Cambiará la economía del país. Y tenemos que ser proactivos en eso. La OCDE nos da ideas, debates, recomendaciones para hacer una transición de modelo económico donde el Estado no dependa para financiarse, para otorgar todos los bienes públicos que nos da, no dependa de esas rentas petroleras, y donde los puestos de trabajo se creen en la economía de los servicios y en la economía real. Por ejemplo, hay que destacar entonces en general a los ingenios del Valle del Cauca, que se han diversificado en energías limpias. Con el alcohol carburante, el alcohol, el etanol. Buscar fuentes alternativas, y también han iniciado procesos de rotación de cultivos para no depender solamente de la caña, han ingresado en frutas. Todo esto es positivo. La sostenibilidad agrícola es muy importante. Doctor, todos los economistas se conocen muy bien. ¿Cuál es el perfil de Alberto Carrasquilla? Pues Alberto es un economista muy comprometido con la estabilidad institucional, es un gran investigador, un hombre supremamente directo y claro en sus políticas, y yo creo que pues, es una garantía de buenas prácticas. Si usted estuviera allí en el Ministerio de Hacienda, ¿qué le recomendaría a Iván Duque? ¿Primero la reforma tributaria o la reforma pensional? Pues digamos que a ambas. Ahora, la reforma pensional puede tomar unos años más, no es urgente. La reforma tributaria, si queremos cumplir con la regla fiscal y con la meta de ir reduciendo el déficit fiscal del país, pues requiere un poquito más de anticipación. Y mi recomendación es buscar que estas reformas sean más progresivas, que no desincentiven la inversión y que no golpeen más a las clases medias y las clases bajas, que ya han tenido que ajustarse mucho el cinturón en los últimos 4 años. Iván Duque es un defensor de la economía naranja, de la economía del arte, de la creación, del talento, en fin. ¿Usted cree que eso nos hará crecer el PIB? La creatividad que dan las artes no solo se representa en las artes mismas, sino en el espíritu más regocijado de cada persona, de cada trabajador. Un trabajador que puede ir un fin de semana a ver teatro o cuentos, cuenteros, o sea, que está viviendo el arte, que puede ir a museos, a zoológicos, a sitios donde realmente descansar y aprender, es un trabajador
indudablemente más productivo. O sea que fomentar el arte y fomentar la cultura es un incentivo muy, muy fuerte también a fomentar el crecimiento económico y el bienestar social. ¿Usted cree que este año crecemos al 3? Sí, sí. Colombia alcanzará el 3. Casi que Profesor, muchas gracias por su Un placer. optimismo, muy amable. Muchas gracias. Gracias Por a ti. favor, no es sino que usted se ponga en contacto con nosotros con usted para que venga a darnos estas charlas que son muy importantes. Con mucho Eso es lo que gusto. estamos haciendo en la era del conocimiento, precisamente dando a conocer, visibilizando todos estos asuntos que son importantes para toda la comunidad. Uno cree que no, pero sí, sí son importantes. Bueno, comunidad, gracias por habernos acompañado. En cualquier momento usted recibe una notificación que estamos al aire con este tipo de contenidos. Y como la era del conocimiento es tan amplia, pues aquí habrá temas de un tenor, temas de algo diferente, siempre antagónicos, quiero decir, pero son antagónicos, pero importantes para usted. Gracias por habernos acompañado.